Los tumores de menos de 1 centímetro han aumentado su incidencia a lo largo del tiempo. Lo importante es que estos tumores, aunque los diagnosticamos más, probablemente porque hacemos más ultrasonido, su comportamiento clínico permanece estable y generalmente son tumores de muy bajo riesgo, de crecimiento lento, y en hallazgo incidental en autopsias pueden estar presentes hasta casi el 40% de los pacientes. Cuando tenemos un paciente con un microcarcinoma papilar de tiroides, tenemos 3 opciones de manejo el día de hoy. La primera es operar. Y el manejo estándar para los pacientes con carcinomas de 1 centímetro es una lobectomía solamente, no hacer tiroidectomía total. Claro está, dependiendo de los hallazgos ecográficos del paciente. Hay un grupo de pacientes denominados de bajo riesgo que necesitan un seguimiento muy estrecho, conciencia del paciente y del equipo quirúrgico y del endocrinólogo, que pueden ser susceptibles a vigilancia activa. Pero es probable que estos pacientes sean susceptibles de terapia ablativa. Estos microcarcinomas de bajo riesgo son estos pacientes que no necesitan o no requieren cirugía inmediata. ¿Qué quiere decir? ¿Hay pacientes microcarcinomas que hay que operar inmediatamente? Sí. Son pacientes que pueden tener compromiso ganglionar, tanto central como lateral, hay que operarlos, que tienen invasión clínicamente aparente o aparente ecográficamente, tanto del nervio laríngeo o como la tráquea, que tengan una histología agresiva que realmente, y para ser honesto, en citología es prácticamente imposible ver la variante del carcinoma papilar, que esté adherido a la tráquea con posible invasión. Esos tumores que nosotros encontramos ecográficamente con este patrón, mucho cuidado, porque esos tumores pueden estar invadiendo la tráquea. Que esté en el área del nervio laríngeo recurrente, un carcinoma papilar, así sea de 1 centímetro, en esta zona es extremadamente peligroso. ¿Cuántos microcarcinomas papilares ustedes han operado y están comprometidos el nervio? Yo tengo varios. ¿Cuáles son? Estos que están en esta región posterior. Que estén asociados a otra enfermedad tiroidea o paratiroidea. O sea, si tienen un microcarcinoma papilar y un hiperpara primario, hombre, hay que operarlos. Así de sencillo. O que sean pacientes muy jóvenes, con tumores papilares. Mucho cuidado porque su comportamiento puede ser muy agresivo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que la ecografía, la ultrasonografía, la evaluación de la tiroides y la evaluación del cuello, tanto compartimento central como lateral, debe ser realizado por un experto en ecografía tiroidea. Aunque no están claras hoy en día las indicaciones, ni establecidas las indicaciones de terapia ablativa, probablemente pacientes con contraindicación quirúrgica o que sean candidatos a vigilancia activa, pero no quieren una vigilancia activa por ansiedad o porque quieren un tratamiento, son susceptibles de ser tratados con terapias ablativas. En este contexto necesitamos el paciente ideal con el tumor ideal. ¿Cuál es ese tumor ideal? Son esos tumores que tienen ángulos agudos sobre la tráquea, que tienen ángulos de menos de 45 grados, que quiere decir que este comportamiento es muy poco probable que esté invadiendo la tráquea, o idealmente son pacientes que están flotando, nódulos que están flotando en medio del parénquima tiroideo. Estos son los pacientes, los tumores ideales que podrían ser susceptibles o de vigilancia activa o de terapia ablativa. Miren que las terapias ablativas para microcarcinoma papilar de tiroides no son nuevas hoy en día. La primera ablación que se hizo en una tiroides fue en el 2000 y la ablación en un microcarcinoma papilar de tiroides fue realizada en el año 2011, hace 13 años. Y desde el 2014 ya tenemos una serie de trials de estudios largos con buen seguimiento que nos da la información que tenemos al respecto para poder ir direccionando esta nueva línea de tratamiento para nuestros pacientes. Miren, les muestro 155 pacientes tratados en el 2008 al 2017 con un seguimiento promedio de casi 4 años. Tasa de desaparición completa del tumor, 91%. Los tumores se desaparecen del parénquima tiroideo. En este otro metaanálisis con 715 pacientes, donde se evaluó la tasa de reducción del volumen medio, la desaparición completa fue del 57% al corte de este estudio, donde la reducción más importante se dio con radiofrecuencia sobre microondas y láser. En este se incluyeron 1.187 pacientes tratados con carcinomas papilares de tiroides, con láser, radiofrecuencia o microcarcinomas, con una tasa de desaparición combinada del 91%. Mire que son consistentes los artículos en decir que estos tumores, la inmensa mayoría, se desaparecen después de una terapia ablativa térmica, con una tasa de complicaciones muy baja. Miren que la tasa de complicaciones es cercana al 1%, principalmente por recurrencias en otra parte de la tiroides. O sea, le ablacionamos un nódulo en el lado derecho y en el seguimiento le aparece un nodulito en el lado izquierdo. Se lo volvieron a quemar. Y las complicaciones como disfonía y todo esto son muy bajas, de menos del 2%, muy comparables con la cirugía. Aquí tenemos 202 pacientes y miren este numerito tan bonito,
con 211 microcarcinomas papilares. Quiere decir que hubo varios pacientes que tenían 2 tumores que fueron tratados durante la misma sesión. Las inclusiones fueron lo que ya sabemos, todos los antecedentes que conocemos, que fueran ecográficamente, que no tuvieran indicación de cirugía inmediata, con una disminución del volumen del 99%, un seguimiento promedio de 2 años. A estos pacientes lo que les quiero mostrar es que tanto a los 3 como a los 6 meses del seguimiento les volvieron a hacer a la zona que estaba ablacionada biopsia con aguja gruesa y sacaron células de la parte central de la zona ablacionada y de la periferia. Y de estos 211, 3 pacientes tenían otra vez Bethesda 6 y a esos 3 pacientes de 211 los volvieron a quemar. Y miren la evolución, este es el paciente antes de la ablación, esta es la biopsia, un mes después de la ablación. Esto es muy importante que los pacientes lo tengan en cuenta. Después de ablacionar un microcarcinoma papilar, el primer mes generalmente la zona de ablación va a ser mucho más grande, entonces se va a ver una área hipoecoica irregular, fea, más grande que el tumor inicial, que es parte de lo que uno busca durante el tratamiento. 3 meses después, 6 meses, 12 meses y 18 meses. Y miren, 18 meses después del tratamiento de este microcarcinoma, se desapareció. En la patología solamente se ve fibrosis en la inmensa mayoría de los pacientes. Y miren, en este paper, donde tenían 84 nódulos en 74 pacientes, volvemos. Estos son los coreanos y los italianos que están haciendo esto hace muchos años, e incluso la multifocalidad no lo contraindica. Yo no estoy diciendo que sea lo correcto, en ningún momento, pero lo están haciendo en pacientes incluso con tumores multifocales. Seguimiento mínimo a 5 años. ¿Qué se dieron cuenta en esto? Que la tasa de complicaciones fue muy baja y durante el seguimiento no hubo progresión local, metástasis o ganglios a distancia. Y esta tablita es muy importante. Para los tumores de menos de 5 milímetros, y no vamos a entrar en la discusión de por qué le hicieron biopsia, porque aquí nos quedamos pues de manos amarradas, porque es que de 5 milímetros tienen biopsia. A ustedes les pasa. A ustedes les llegan los pacientes con nódulos de 7 milímetros con biopsia. Los que están haciendo vigilancia activa, que tanto la promueven, para poder hacer vigilancia activa, le tienen que hacer la biopsia al nódulo de menos de 1 centímetro. Entonces, eso que el nódulo de menos de 1 centímetro no hay que hacerle biopsia, eso podríamos quedarnos discutiéndolo de aquí hasta el próximo congreso. Pero los pacientes llegan con biopsia. Y la pregunta que les dejo es, si ustedes tienen un nódulo de 7 milímetros hipoecoico en la tiroides, ¿ustedes hacen biopsia? Yo sí, para saber qué tengo y cómo me lo trato antes de que mida 2. Es mi forma de pensar. Los tumores de menos de 5 milímetros, el 100% se habían desaparecido a los 2 años de seguimiento. Y los tumores de hasta 1 centímetro, todos se desaparecieron a los 5 años de seguimiento, sin recidivas, sin persistencias, sin enfermedad ganglionar. O sea, esto es muy diciente de lo que está pasando y para dónde van las cosas. En este otro estudio se hizo un seguimiento a 4 años, fue el corte de estos pacientes, de 414 pacientes con microcarcinomas papilares de tiroides. Y estos son los resultados oncológicos sobre estos pacientes. De esos 414, un paciente tuvo persistencia del tumor en la biopsia a los 6 meses de seguimiento, que es el 0.24%. 4 pacientes desarrollaron linfadenectomías del compartimento central y 10 pacientes desarrollaron nuevos carcinomas papilares de tiroides. ¿Qué hicieron con estos pacientes? A uno lo dejaron en vigilancia activa y el resto les volvieron a hacer una terapia ablativa, o de los ganglios o del tumor o de lo que fuera. Y al momento del seguimiento, todas estas lesiones se habían resuelto. ¿Aquí qué hicieron? Porque nosotros decimos, ¿será que esto va a reemplazar la cirugía? ¿Será que es mejor que la cirugía o la cirugía sigue siendo mejor o la vigilancia activa es mejor? Entonces aquí compararon pacientes llevados a cirugía versus pacientes tratados con radiofrecuencia en el mismo grupo de estudio. Se dieron cuenta de estos pacientes, 94 pacientes tratados con radiofrecuencia, 80 pacientes tratados con cirugía. La cirugía fue lobectomía, tiroidectomía total e incluso disección ganglionar. Las complicaciones en los pacientes se presentaron únicamente en el grupo que fue llevado a cirugía, donde había lesiones permanentes del laringio recurrente y un hipopara permanente, y no hubo ninguna complicación en el grupo tratado con radiofrecuencia.
Y cuando comparamos oncológicamente los resultados de estos pacientes en términos de progresión local del tumor, fueron exactamente iguales, diciendo que la aparición de nuevas lesiones o recurrencias no hubo ninguna diferencia estadística entre los dos grupos a los 5 años de seguimiento. Quiere decir que la radiofrecuencia se comportó oncológicamente igual que la lobectomía o la tiroidectomía total en el paciente. Y la aparición de metástasis ganglionares fue exactamente igual en ambos grupos, queriendo decir que la ablación por radiofrecuencia para estos pacientes fue oncológicamente igual que la cirugía, pero con menos complicaciones. Estos son los 14 metaanálisis y revisiones sistemáticas, 14, que tenemos al día de hoy para la evaluación de los nódulos del tratamiento y los resultados oncológicos. No los vamos a desglosar ni a quedar tanto tiempo aquí. Les voy a mostrar que, por ejemplo, cuando se compara con cirugía, no hay diferencias estadísticas entre operar o hacer radiofrecuencia, se comportan exactamente igual. Y estos son los resultados generales comparando las tres técnicas, radiofrecuencia, láser y microondas, donde las tasas de recurrencia son muy similares en todos los grupos, máximo el 1.4%, 2%, no más del 2%, y la aparición de ganglios comprometidos cercana al 1%. Exactamente igual que si usted le hace una lobectomía al paciente. El comportamiento oncológico de una lobectomía es exactamente igual, o una tiroidectomía total. No hay ninguna diferencia. Estos son los otros papers donde dicen exactamente lo mismo. Este está publicado, este capítulo lo escribimos para el libro de José Luis Novelli, el argentino, de terapias ablativas térmicas. Este caso es muy bonito, es un caso de cortesía del doctor Higinio Steck de Brasil, donde una paciente lo buscó con un tumor en el lóbulo tiroideo izquierdo de 11 milímetros y la paciente le dijo a Higinio, yo quiero hacerme una ablación por radiofrecuencia. Este es el seguimiento, 3 meses, 5 meses, 9 meses. Y cuando llegó acá, uno veía esta sombra y la paciente le dijo a Higinio, doctor, yo no puedo con eso. Yo no puedo psicológicamente seguir viendo esa sombrita ahí en la tiroides. A mí me opera y me saca toda la tiroides mejor. Y Ginio lo operó. Y cuando lo operó, en la zona donde estaba el tumor, solo había fibrosis. Esta es la patología. Solo había fibrosis en la zona que había sido ablacionada. Esta es una paciente que me llegó con un nódulo de este tamaño, miren, nódulo de 5 milímetros ablacionado. Ve, le han hecho biopsia. Entonces la paciente me fue a buscar, dijo, doctor, a mí ya me dijeron que me tienen que operar, que me tienen que hacer una lobectomía y yo no me quiero operar. Yo le dije, listo. Miren el tumorcito inmerso en medio de esta glándula tiroidea que tiene unos cambios de tiroiditis. Si los ven, este es un típico lóbulo tiroideo con tiroiditis. Aquí hacemos las mediciones antes del procedimiento. Esta es el Doppler preprocedimiento. Y aquí queda la zona, miren cómo cambió de esto a esto después de haber hecho la ablación. Inmediatamente después de la ablación, estos son los cambios que quedan en la tiroides. Al mes, ya vemos que la zona es mucho más grande que la previa, pero aquí en el centro ya se está reemplazando por tejido tiroideo normal. Todo esto es inflamación después de la necrosis por coagulación y está completamente avascular, muy rígido por la elastografía. Esta es la elastografía del paciente donde vemos cómo está de rígido. Esta es otra paciente con un carcinoma papilar de 1 centímetro. Esta es la evaluación que hacemos ecográfica pre. Hacemos la disección, la hidrodisección para proveer un poco de sedación. Esto no necesita hidrodisección posterior porque es un nódulo muy anterior. No hay ningún riesgo, bajo ninguna circunstancia, de producir una lesión de nervio laríngeo recurrente haciendo una ablación de un nódulo de este tamaño. Aquí entramos la aguja. Entra la aguja en todo el centro del tumor, verificamos que está en todo el centro del tumor, ahí lo vemos, y inmediatamente lo tenemos en el plano longitudinal, hacemos un plano transverso para ver que la aguja, que es esta, realmente está en todo el centro del tumor. Cuando lo tenemos aquí, activamos el generador y en 30 segundos se acabó el tumor. 30 segundos se demora el procedimiento. Esta es cómo queda la zona después de la ablación, el seguimiento al mes. Miren cómo se ve mucho más grande de lo que era antes, pero lo importante es que uno ya empieza a ver que hay tejido sano y que esto está completamente avascular. Acá tenemos otra paciente. Esta paciente, perdón, que está aquí,
Le hice no alcancé a meter las imágenes, la revisé el martes pasado. Esta ablación la hice hace 6 meses. Este tumor, se lo juro por mis hijos, ya se desapareció. En 6 meses. Aquí tenemos otro ejemplo, cómo se hace la evaluación ecográfica. Una vez lo tenemos identificado, hacemos una hidrodisección para separar el tumor de la tráquea. Aquí va entrando la aguja, separamos el tumor para quitar este tumor de aquí, alejarlo de esta zona que es el anillo traqueal, para disminuir el riesgo de tener una lesión de la tráquea por quemadura. Aquí aumentamos un poco más la disección y proveemos un espacio de seguridad para poder meter la aguja aquí en el centro y ablacionar el paciente. Miren cómo queda el tumor después de haber sido. ¿Por qué lo vemos del otro lado? Porque uno generalmente lo hace al revés. Cuando está haciendo la ablación, voltea el ecógrafo para tener la misma línea. Miren cómo se comportan los tumores, miren cómo va evolucionando los 6 meses, donde ese tumor ya casi que está desaparecido. Esta paciente, 36 años, con un CA de cervix, le hicieron un PET para poder evaluar la extensión de su CA de cervix y en el PET tenga nodulito tiroideo, nodulito tiroideo. El riesgo de malignidad de un nódulo tiroideo, de una captación que se corresponda ecográficamente con un nódulo, es más del 30 al 40% de los incidentales por PET. Hay que tener en cuenta que no todas las captaciones del PET son nódulos. Los pacientes con tiroiditis pueden tener captación difusa, entonces por eso es tan importante cuando tenemos captación en el PET hacer una ecografía. Tenía una lesión de 8 milímetros, Bethesda 6 para carcinoma papilar. Miren, esta fue la primera ablación que hice, esta fue mi primera paciente que hice de cáncer de tiroides, 25 de noviembre del 2022. Este era el nódulo, esta es después de la ablación cómo queda, este es el seguimiento a un mes, miren la función tiroidea cómo se preserva, y al mes tenemos un área hipoecoica de 5 por 5 por 7 milímetros completamente avascular. Miren el Doppler, aquí está prendido el Doppler y el Doppler claramente uno no ve ninguna vascularización de la lesión. A los 4 meses ya casi está desaparecido y a los 6 meses este tumor ya no está. De todas maneras, al área donde estaba le hicimos biopsia con aguja gruesa de la zona central y periférica y las biopsias fueron completamente negativas para tumor. Mírenlo ya a los 9 meses, donde ese tumor ya no está. Obviamente los pacientes tienen que continuar seguimiento de por vida. Este estudio es un estudio muy importante que es de lo último que tenemos en el octubre del 2025 con 1.613 pacientes tratados con tumores PT1. O sea, le hicieron ablación incluso a tumores de hasta 2 centímetros. No estoy diciendo que es el deber ser, simplemente les estoy mostrando que encontraron ellos. Se dieron cuenta que los pacientes que más tenían persistencia del tumor o recurrencia del tumor son aquellos pacientes que tenían tumores de más de 1 centímetro, que eran multifocales o que tenían menos de 2 milímetros de tejido tiroideo entre el tumor y los márgenes de la tiroides. La tasa de recurrencia fue muy baja, 2.6% y persistencia del 1.7%. Esto está publicado en JAMA. O sea, esto es un paper súper importante. La tasa de complicaciones fue extremadamente baja y volvemos a lo que les dije. La multifocalidad, menos de 2 milímetros de tejido tiroideo alrededor del tumor o el tamaño de más de 1 centímetro fueron asociados a no tan buena respuesta, pero incluso la tasa global de desaparición de tumores PT1 para ellos fue del 85%. Esto es lo que tenemos hoy en día, que yo les decía que este paper está publicado por el grupo del Memorial Sloan Kettering, donde dicen que el manejo minimalístico del cáncer de tiroides, microcarcinoma papilar del tiroides, tiene 3 opciones de manejo hoy en día: vigilancia activa, ablación térmica o lobectomía. O sea, ya se empezó a hablar que esto es una herramienta para esos pacientes. Este es el resumen que hay de la literatura con 5.268 microcarcinomas papilares tratados al corte del año pasado, la mayoría tratados con radiofrecuencia, algunos necesitaron 2 sesiones, el desarrollo de complicaciones fue muy baja, 1.4% de disfonía, pero los pacientes se recuperaron todos, ninguno con lesiones permanentes, y la tasa de recurrencia en la zona ablacionada 1.2% y 0.6% de desarrollo de enfermedad ganglionar. Estas son nuestras recomendaciones de la Asociación Latinoamericana de Tiroides que están próximas a ser publicadas, donde
hablando de microcarcinoma papilar de tiroides, probablemente es una opción viable para pacientes con alto riesgo quirúrgico o que no quieren cirugía, o pacientes donde se le puede hacer vigilancia activa. Esos pacientes que son candidatos a vigilancia activa son candidatos a hacerle una terapia ablativa si no quieren estar en un protocolo. En resumen, el seguimiento a corto plazo después de la ablación térmica es importante. Todos los pacientes tienen que ser conscientes que necesitan un seguimiento estricto ecográfico, que la ablación tiene una utilidad limitada al control de las metástasis locales microscópicas y cánceres multifocales pequeños, o sea, solamente podemos tratar lo que vemos en el ultrasonido. Tiene un gran potencial, con baja tasa de complicaciones, no afecta recurrencias comparado con cirugía, es una alternativa para la vigilancia activa y el paciente debe conocer riesgos y beneficios. Al final necesitamos el paciente ideal, con el tumor ideal y con el equipo de manejo ideal. Esto es un manejo interdisciplinario, donde tenemos que saber qué tumores podemos hacer, el paciente que debe tener y el equipo que debe tener. Y lo más importante del equipo son dos cosas: uno, comunicación, y dos, entrenamiento. Que nos entrenemos en esto. Muchas gracias.